Tal vez pienses que hacer una historia clínica psicológica es muy difícil, pero no es así. En este video te enseño una forma muy rápida y muy sencilla de realizarlo. ¡Vamos con el video! Hola, bienvenido o bienvenida a otro video. Yo soy el psicólogo clínico Christopher González. En este video te voy a enseñar cómo realizar una historia clínica en psicología de manera muy sencilla. La historia clínica psicológica es un documento de uso profesional en el que el psicoterapeuta recopila diferentes aspectos del paciente. Aspectos, por ejemplo, los primeros datos, que pueden incluir datos, nombres, apellidos, la información de evaluación, historia familiar y también puede incluir la evolución o el avance en las sesiones terapéuticas. Este documento abarca datos personales, biológicos y funcionales, así como también emocionales, familiares, escolares, laborales y también situaciones sociales que puedan aportar información del paciente que está acudiendo a nuestro consultorio. Es importante indicar que esta información es totalmente confidencial y también es un pilar esencial para el diagnóstico y para la elaboración de los objetivos psicoterapéuticos. Estos datos son recolectados desde la primera entrevista y también se van complementando a lo largo de las sesiones del proceso de atención psicológica. Por todo esto, la historia clínica cuenta con un gran valor para el proceso de psicodiagnóstico y también para el mismo proceso psicológico. Y también puede ser de utilidad en caso de ser necesario para otros profesionales del área. Pero cuando se trate de delegar a otros profesionales o a otras instituciones que requieran la información afectiva, cognitivo y conductual de nuestro paciente, se redactará un informe. Por cierto, si quieres que realice un video sobre cómo hacerlo, cómo redactar un informe, déjamelo en los comentarios. Para recolectar toda la información sobre la causa y la evolución del trastorno, que es el motivo de consulta de nuestro paciente, es importante recolectar los siguientes aspectos. Aquí se registran todos los datos de identificación de nuestro paciente, o en casos específicos del tutor, de la madre o del padre de este mismo. Incluye su nombre completo, edad, dirección, trabajo, estado civil, entre otros aspectos que puedan resultar útiles para obtener información sobre su contacto. El motivo de consulta debe de preguntarse, pero el psicoterapeuta puede elegir en qué momento de la sesión hacerlo, al final o al principio, ya que al tratarse de una dolencia o de un malestar, entre otros aspectos, tiende a desencadenar una conversación un poco más extensa. En estos casos es suficiente con registrar las razones de que nuestro paciente acude a consulta. Aquí nos interesa conocer la fecha de inicio de los síntomas, la durabilidad, la intensidad y la frecuencia, y también si existen o pudieron existir acontecimientos que estén relacionados con el motivo de la consulta. La historia clínica a realizar debe de llevar un apartado en donde se registren los antecedentes del paciente, tanto a las enfermedades que ha cursado. Esto puede ser con el mayor detalle posible. También se deben incluir problemas psicológicos del pasado y aspectos también relacionados con el desarrollo del lenguaje y la capacidad psicomotriz. Si ha realizado intervenciones quirúrgicas, si sus familiares cuentan o tienen enfermedades crónicas. Esta historia familiar resume la herencia que engloba si alguno de los parientes de nuestro paciente ha pasado por enfermedades graves y si también el aspecto familiar está relacionado con el motivo de consulta. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratis y de esta manera vas a obtener contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? También resulta importante
recabar información acerca de diversos aspectos biológicos. Uno de ellos es la hora del sueño. Es importante registrar si el paciente cumple con las horas de sueño adecuadas, si sufre de insomnio, si tiene despertares nocturnos, entre otras circunstancias. También aspectos que puedan incluir su alimentación diaria, su actividad física y en casos específicos también su actividad sexual de nuestro paciente. En este apartado se pueden registrar los aspectos más relevantes para el proceso actual. Como ya se mencionó, se tiene que registrar la historia social y familiar, pero en este apartado es donde podremos concretar con información que resulte útil para el proceso psicoterapéutico de nuestro paciente. Este apartado es opcional. Algunos psicoterapeutas y algunas psicoterapeutas suelen anexar a la historia clínica un resumen de lo realizado en cada sesión del proceso terapéutico. Puede incluirse las emociones presentadas, expresadas o no gestionadas, las técnicas que se utilizaron, el transcurso de las sesiones, etc. También para algunos psicoterapeutas es importante anexar las tareas o actividades terapéuticas fuera de sesión que se mandaron a los pacientes, por ejemplo, autorregistros, técnicas de relajación, etc. Suelen incluir también las recomendaciones dadas en cada sesión. De este modo, es posible revisar el plan de intervención para poder redirigirlos a distintos objetivos o contrastar la efectividad de las técnicas utilizadas en el proceso terapéutico. La historia clínica puede tener algunas modificaciones con relación a la población con la que se trabaje. Por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas, va a resultar también muy útil enfocarse en aspectos relacionados con su desempeño escolar, con su relación con sus maestros, entre otros aspectos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, dejarme tu like. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.